Hola, mi nombre es Lili y bienvenidos a Magno Podcast. Ay, el tema de hoy me encanta hablar de lenguaje. Yo creo que el lenguaje es caldo de cultivo de verdad y hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que del lenguaje chino, pero de forma divertida. Bienvenidos a Tu Chinese Era parte 2. Si no escuchaste la parte 1, te recomiendo que vuelvas para allá porque hablamos del agua caliente, hablamos de por qué no entrar a tu casa con zapatos de afuera y otras cositas. Pero hoy vamos a hablar de la Chinese Era. No sé si ya pasó de moda, pero bueno, si ya pasó de moda o si sigue de moda no nos importa, vamos a seguir. Y el tema de hoy es idioms chinos, que son ideas muy profundas, condensadas en pocas palabras. Si bien el idioma chino parece algo lejano, tiene cosas que son muy tangenciales a nuestra realidad, así que de donde sea que me estés escuchando en español, sabe que el chino tiene algo muy cool, que son los idioms. En inglés o en chino, los 成语. Pero primero, un pequeño paréntesis sobre el idioma chino, un vuelo rapaz para que me entiendas mejor. Si vos hablas español, cosa que voy a dar por sentado porque estás escuchando este podcast, seguramente si aprendés italiano o francés, verás que no es tan complejo para vos, ya que español, italiano y francés son lenguas romances, es decir, vienen del latín. Si te pones a aprender chino, y ahí las cosas cambian un poco, ya que el chino no viene del latín. Y los dibujitos chinos, vieron que uno ve escritura china y dice, ¿qué son esos dibujitos con esos palitos que tienen? Bueno, esos dibujitos chinos, entre comillas, que ustedes ven, se llaman caracteres, o en chino, hanzi. Pero esos caracteres no los leen igual en toda China. ¿Vieron cómo un italiano del norte no puede entenderse con uno del sur porque cada uno habla su dialecto? Bueno, algo parecido pasa en China. Cada provincia tiene al menos un dialecto. Yo, por ejemplo, hablo el dialecto de Shanghái, o mejor dicho, Shanghai. ¿Y qué es el chino mandarín? Bueno, es el dialecto que, con la creación de la República Popular China, se decidió que fuera el oficial. Ustedes saben que el Partido Comunista es relativamente nuevo en comparación a los milenios de dinastía imperial que tuvo China. ¿Y por qué pasó esto? Porque entre los chinos muchas veces ni siquiera se entendían entre ellos. Mao consolidó y masificó una política de estandarización lingüística que ya venía gestándose desde principios del siglo XX. Pero ese no es el tema de hoy. Entonces, al tema de hoy, si ustedes buscan cómo se escribe hola en chino, van a encontrar que son dos caracteres. Ahora ya saben lo que son caracteres. Ni hao. Pero yo lo estoy pronunciando según el chino mandarín. Según el chino de Shanghái, que es mi dialecto, no sería ni hao, sino que sería nun ho. Todo esto, ¿para qué? Para contarles que el chino tiene caracteres. Y volvamos a los idioms. O en chino, 成语. ¿Qué son? Bueno, son expresiones idiomáticas chinas, generalmente de 4 caracteres, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, expresiones que condensan en poquitos caracteres una historia, una idea compleja, una enseñanza moral en poquitas palabritas. Dentro de lo que es la cultura china y el idioma chino son una parte fundamental, porque muchos de estos 成语 provienen de textos clásicos, de leyendas antiguas, y acá es donde el chino se pone espectacular, porque el 成语 no es solamente una frase hecha, es una historia comprimida. Es como si yo dijera 4 palabras y automáticamente ustedes recordaran una anécdota, una historia ocurrida hace 1000, 2000 años, una enseñanza moral, una filosofía de vida que nos ayuda a entender las relaciones humanas. De hecho, muchos chinos conocen muchos 成语 y cuando escuchan uno no solamente entienden su significado, sino que recuerdan la historia que hay atrás. O muchas veces los utilizan sin saber la historia que hay atrás, simplemente dándola por sentado, pero hacen lo que es el lenguaje.
y son fascinantes para mí, son una locura porque desde mi punto de vista de Argentina son como pequeñas cápsulas de tiempo, cápsulas de memoria cultural, y hoy les quiero contar uno de mis favoritos. En chino son 4 caracteres, hay un montón, pero hoy vamos a hablar de uno nada más, que es Dueño Tan Qin, que literalmente significa tocar el qin frente a una vaca. Ahora, antes de proseguir, ¿qué carajo es un qin? Es uno de los instrumentos más importantes de la historia china. Es uno que tiene 7 cuerdas y durante mucho tiempo fue siempre asociado a eruditos, poetas, funcionarios imperiales. Cuando uno piensa en un sabio chino, barbudo, con barba blanca, sentado contemplando desde una ventana la vida pasar mientras toca música, y bueno, probablemente estés imaginando un chino tocando un qin. ¿Por qué? Porque no era solamente un instrumento, era un símbolo de refinamiento intelectual, de una persona cultivada. Y este Chengyu en particular nos lleva hasta la dinastía Han, hace aproximadamente unos 2000 años diría. El protagonista era un músico, era un hombre famoso por su tremendo talento con este instrumento, y cuenta la leyenda que este músico, este artista, estaba caminando por el campo y de repente ve una vaca. Ve una vaca pastando tranquilamente. Decide sentarse frente a ella y empieza a tocar. Pero no toca cualquier cosa, porque acuérdense, era un músico virtuoso, cultivado. Empieza a tocarse la más sofisticada que se sabe. Una composición, pero elegante, compleja, ¿eh? Lo que tocó probablemente habría emocionado a los intelectuales más distinguidos de su época. Así que imagínense, un tipo chino, cultivado, dejando el alma en cada una de las notas ejecutadas en esas cuerdas, y la vaca comiendo pasto. Ni una reacción, ni una miradita, menos los aplausos, nada. La vaca siguió haciendo exactamente lo que hacen las vacas, y ahí el artista cambia de estrategia. Abandona la idea de seguir tocando las piezas refinadas con el instrumento y empieza a imitar sonidos que la vaca sí reconocía. Ruidos de campo, cómo se gritan entre ellos los animales, y ahí recién la vaca levantó la cabeza y mostró cierto interés. Ahora, lo interesante es que con el paso del tiempo, la gente empezó a usar esta frase, Dueño Tan Qin, que significa a la vaca tocarle el qin, para describir situaciones en las que uno le habla a alguien que es incapaz de entender lo que le estás diciendo. Como cuando intentás explicar algo que te apasiona mucho y bueno, la otra persona no tiene mucho interés. O cuando querés compartir sobre un libro, sobre una película o sobre una idea que para vos es lo más y el otro, bueno, no, como que no conecta. Pero lo que me encanta de la historia original de este idioma chino es que la enseñanza no era solamente que la vaca no entendía, porque eso sería muy fácil, sería poco chino. La enseñanza también apuntaba al músico. Porque después de todo, ¿qué esperaba ese músico? ¿Que una vaca pudiese apreciar una composición humana? ¿Que reaccionara rasgándose las vestiduras de la emoción por la obra que estaba ejecutando? En otras palabras, el problema no era solamente la vaca. El problema era asumir que todos hablamos el mismo idioma. Y esto me lo decía mucho, pero mucho mi madre de chica, y ahora que crecí, más pienso que esta historia atrás de este idioma chino no habla solamente de la música, habla de las relaciones humanas. Porque todos alguna vez fuimos este artista chino. Todos alguna vez intentamos demostrar nuestro arte, nuestro amor, de una manera que el otro no podía recibir. Todos alguna vez intentamos explicar algo desde nuestras propias referencias, sin preguntarnos si la otra persona tenía las herramientas para poder entendernos. ¿Quién no se frustró porque sentía que nadie lo escuchaba? Cuando en realidad no es que nadie nos escucha, sino que quizás estamos tocando el instrumento que es correcto, pero frente a un público equivocado. Y ahí es cuando pienso, cuando uno está muy subido al barco de hablar y de hablar y de hablar, qué difícil que es saber cuándo dejar de hablar, cuándo retirarse, ¿no?, de una conversación que en realidad nunca empezó. Porque a veces las relaciones son menos diálogos y más monólogos en simultáneo. Hay una diferencia entre un diálogo
y entre dos monólogos en simultáneo. No son lo mismo. O algo peor todavía, proyecciones. Películas que escribimos nosotros mismos y proyectamos sobre otra persona porque nos cuesta aceptar que lo bonito que vivimos quizás no fue exactamente lo que pasó, sino lo que nos hubiera gustado que pasara. Pero igual, insistimos, volvemos a explicar, volvemos a intentar encontrar las palabras correctas. Creemos que si nos expresamos mejor, finalmente vamos a poder ser comprendidos y vistos. Pero ¿saben qué? Para mí hay una diferencia enorme entre un diálogo y un monólogo frente a alguien que es sordo. No sordo realmente, sino que no quiere escuchar. Un diálogo requiere dos personas construyendo ese diálogo, construyendo ese puente que los una de cierta forma. Un monólogo, en cambio, requiere solamente una voz. Y a veces pasamos años confundiendo un diálogo con un monólogo. Creemos que estamos compartiendo algo cuando en realidad estamos solamente hablándole a una versión imaginaria del otro, queriendo imponer nuestras propias palabras sobre una boca ajena. Que alguien diga lo que nosotros necesitamos escuchar, que alguien sienta lo que nosotros sentimos. Y siempre me causó mucha curiosidad cómo insistimos en ese tipo de interacción cuando es una interacción que hace que ambas partes sufran. Porque sufre quien es obligado a escuchar algo que nunca pidió escuchar y sufre quien habla sin parar hasta quedarse sin voz. O sea, todos pierden. Así que quizás por eso Chang'e sobrevivió tanto tiempo. Creo que tiene como 2000 años. Porque, bueno, no habla solamente de una vaca, ¿no? Habla de nosotros, de la necesidad humana de ser comprendidos y también un poco de la sabiduría de reconocer cuando ya no hay nadie del otro lado del puente. No lo hablo desde la ajenidad y desde la superioridad. Acá les habla una tocadora de laúd profesional. Yo adoraba tocarle a la vaca, Vaca que veía, vaca que tocaba, tenía una adicción. Y si la vaca no reaccionaba, tocaba más fuerte. Si la vaca no entendía, yo explicaba más fuerte. Si la vaca se iba, yo corría atrás de la vaca con el laúd ahí abajo del brazo. Me compraba otro laúd. Era una artista comprometida. Pero ya no. Ya aprendí a no tocar laúd a vacas. Aprendí de la vaca, aprendí de mí tocándole. Aprendí que no todo el mundo quiere escuchar la misma música. Y que algunas personas simplemente no son mi audiencia. En realidad, no es que ya no le toco a una vaca. Lo hago menos. ¿A quién le miento? Porque al final del día, un idioma no es solamente una forma de hablar, ¿no? Es una forma de mirar el mundo. Y esto de los Chang'e son pequeños fragmentos de esa mirada que lograron sobrevivir siglos enteros para llegar hasta nosotros. Así que el de hoy, para que se lo lleven, lo voy a decir un poco más lento. Dui Niu Tan Qin. Dui Niu Tan Qin. Si les gusta este tema, a mí me encanta hablarlo. Así que, qué lindo haber encontrado a mis vacas. O sea, ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Se me cuidan, tomen agüita caliente y nos vemos el próximo jueves.